Hola, soy Escapocón y yo guay. Y esto es... ¡Hora de Anticine! Hora de Anticine llegó. Coge tus pelis y analizar. Con Escapocón y Guay el chiflado. A criticar sin parar en Hora de Anticine. Vaya, llevamos mucho tiempo sin hacer un episodio de Hora de Anticine. Hay muchos factores al respecto, desde que el año pasado dediqué todo mi tiempo al desafío de los 12 juegos, a que el siguiente Hora de Anticine teóricamente iba a ser la reseña de Capitán N, la cual aún no sé cómo estructurar adecuadamente, pero espero poder hacerla algún día. Si pude hacer la reseña de los juegos portátiles de Rayman, otro proyecto que me costó mucho estructurar, espero poder hacer esta también. Pero Escapocón, ¿qué hay de la reseña que hicimos de la cuarta película de Keroro? Guay. No. Pero gracias a la generosa donación de una de mis fans, hoy voy a poder retomar esta serie que tanto echabais de menos, con nada más y nada menos que la primera película animada producida en Yugoslavia. O Croacia, depende de cómo lo mires. Me encanta la historia de los países de Europa del Este. Estoy hablando del Bosque del Olmo Encantado. Su corazón muy triste ya. Conocida también como The Enchanted Forest, Fantasy Forest o Chudesna Shuma, esta película es una adaptación libre del cuento El pintor del bosque, y si bien es un clásico de culto en su país de origen, en el resto del mundo tiene algo más de mala fama. Mismamente yo solo la conocía porque era un blanco fácil en la época en la que todos los youtubers querían ser el próximo crítico de la nostalgia. Bueno, no puedo juzgar una película solo a base de lo que opinen los demás, así que vamos a echarle un vistazo a El Bosque del Olmo Encantado. La veré en español latino, ya que es el único doblaje en español que existe. La película comienza con uno de esos narradores que también son parte de la historia, el Barón Polen, que nos dice algo muy curioso sobre el viento. Si escuchan con mucho cuidado, el viento les hablará. Sois tontísimos. El varón nos habla del bosque que le da título a la película, que estaba lleno de vida y magia hasta el ataque de las fuerzas del mal, en una escena que no deja muy claro qué son esas fuerzas ni qué es lo que hacen, fuera del hecho de que causan epilepsia, porque madre mía cómo parpadean las luces. Ese es un problema que tiene esta peli en general, y es el hecho de que cuando quieren que una escena sea intensa, simplemente ponen colores parpadeantes al azar y personajes con animaciones claramente aceleradas artificialmente, por no hablar de la reutilización de animación. Ya no solo porque hay algunos animales del fondo que usan el mismo diseño fotocopiado con Xerox, sino que también hay fragmentos que usan varias veces para alargar una escena. Esas fuerzas oscuras parecen tenerla tomada con los castores, ya que son los únicos animales que saben construir, y acaban echando a todos ellos del bosque salvo a uno. ¿En serio? ¿Os escondéis de un viento fuerte en una casa de paja? ¿Es que nunca habéis leído Los Tres Cerditos? Yo aún estoy esperando a la película. Poco después de la desaparición de todos los castores, llega un castor muy extraño que es más alto, narigón, lleva ropa y parece un humano. Eso es porque es un humano. Se llama Pedro Paleta y se sienta debajo del olmo encantado para ponerse a dibujar. Lo que pasa es que el olmo le echa un hechizo que le da poderes mágicos que usará a través de sus herramientas de dibujo. Por ahora sabemos que puede hablar con los animales y hacer dibujos de manera instantánea. Y encima se mueven. Lo llamaré Castor Pastor. J. Pastor Castor para precisar. A eso lo llamo yo un dibujo animado. Si alguna vez veis una película o una serie o incluso jugáis a un videojuego y todo es tan raro que soltáis lo típico de «Oh, seguro que los creadores estaban drogados». No, no es eso. Es que el olmo encantado les tocó mientras dormían. Aquí le explican que debido a que se durmió debajo del olmo encantado, se ha convertido en el elegido que podrá salvar al bosque de las fuerzas del mal, algo que parece interesarle más a este cuervo que al propio Pedro. Hay mucho aquí que tú no sabes. Ven. Peligro, peligro. Eso por ser un estereotipo racista. Peligro, peligro. ¡Ah! ¡Eran los años 40! ¡Todo el mundo lo hacía! Aquí nos presentan al villano de la película y al responsable de aquellas fuerzas tan destructivas, el Rey Cactus, que quiere destruir el bosque para poder crear un desierto, ya que ahí viven los cactus.
Y el cuervo no es el único que trabaja para él, ya que también tiene a su segundo al mando, un mago llamado Picudín. Bien, Picudín, mi puntiagudo mago. Una vez más me has ocultado algo. ¡Oh, claro, por su sombrero picudo! Y también tiene un ejército de armas vivientes. Yo también tengo un ejército de armas vivientes a mi disposición. ¿Y cómo es que no las has traído aquí? Están de huelga. ¡No más recortes! ¡No más recortes! ¡No más recortes! Claro que Pedro no sabe nada de esto, y está demasiado ocupado lidiando con un problema que seguro que le resultará muy familiar a todos los artistas que están viendo este vídeo. Por favor, señor, yo sigo. Maldita sea. Le hago un regalo a alguien y ahora todos quieren dibujos gratis. Si queréis que os dibuje, pagadme una comisión. Al final, el artista sí que acaba dibujando a alguien más, que es... Es una zorrita. Ay... Sí, sé lo que estáis pensando y escribiendo en el chat ahora mismo. Y sí, sé que mucho más tarde al final de la película, esta zorrita sale bailando de esta forma. Pero mirad, cualquier fantasía que estéis teniendo ahora mismo, os la voy a arruinar con este clip. Bonjour, monsieur artista. Yo soy la linda Fifi y he venido para modelarle. ¡Es francesa! Y ella no es la única a la que Pedro le presta más atención, porque Picudín le invita a comer con el rey Cactus, pero este erizo le cuenta todos los trapos sucios del rey, así que el pintor se va a comer con él y con su familia, que está formada por sus padres y sus dos hermanos casi idénticos. La ausencia del pintor no le hace nada de gracia al rey, y mucho menos que el varón Polen aparezca de la nada para decirle que no puede enfrentarse a él. ¿No ha llegado el hombre que de cactus se manche hasta que todo el bosque de pintura se ensanche? Pero cuando llegue la hora temida, la esperanza del rey cactus será florida. Este será el papel de este personaje en toda la película. Cuando un personaje necesite saber algo para que la trama progrese y no hay forma realista de que se entere de ello, el varón aparecerá para contárselo de manera críptica. Da igual que sea a los héroes o a los villanos, este tío es un agente del caos. Al rey Cactus ni siquiera le basta que le diga que la esperanza del rey Cactus será florida. Pero dice que su esperanza florecerá, majestad. ¡Bah, es absurdo! Y envía a su lacayo a que secuestre al pintor. Claro que el pobre Picudín es tan pequeño que necesita un guardaespaldas que le ayude, que se trata de... ¡Balú de color rojo! Ese no es Balú, es Capocón. Ni siquiera es Little John. Ese oso se llama... No, gran oso, ¿oíste? Oso canoso, ¿eh? Con eso basta. Soy yo, el viejo 83 oso amistoso. O sea, que no lo sabe ni él. Tras una breve escena en la que vemos como Pedro Paleta salva a los erizos de una caída mortal... ¡volando! Pensé que iba a dibujar un puente o algo, pero no... ¿Puede volar? Vemos a Picudín y al oso marchoso yéndose a una taberna en mitad del bosque, donde el primero le pide de rodillas al segundo que le ayude a capturar al pintor. Pero el oso embarazoso le dice que se tiene que animar. Y luego cantan sobre ello. Necesito tu ayuda. Dame algo de tiempo, socio. ¡Anímate! Las canciones de esta película no están mal, si las miramos solo como canciones. Las dedican a momentos que realmente no necesitarían una canción, y el problema de la animación reutilizada es más evidente que nunca. Esta canción además es pura comedia involuntaria, no solo porque aparece Fifi otra vez sin explicación, no solo porque es una canción sobre olvidar tus problemas y ser feliz que ocurre en un bar, por lo que los chistes del alcohol se hacen solos, sino que además... el motivo por el que Picudín está triste y le cantan esta canción es porque necesita matar al pintor, que es amigo de todos los animales que están aquí, y al castor, que es literalmente el dueño del bar. Tras este hermoso número musical, estos dos se van a seguir con su misión original, y para sorpresa de nadie, el oso patoso no consigue acabar con el artista, y de hecho, se vuelve amigo suyo en cuanto le hace un retrato, y queda muy contento con el dibujo, y eso que lo hizo muy gordo.
Quien no está contento es el Rey Cactus. Aquí dentro no hay rupias, Nintendo me mintió. Ahí es cuando el Rey Cactus decide buscar ayuda en otra parte, así que se va de paseo al centro de la Tierra, como hago yo todas las mañanas, para hablar con el espíritu del fuego. Sin embargo, por muchas veces que le pide que queme el bosque, el espíritu se niega, ya que él no se considera un espíritu de la destrucción. Bueno, creo que eso es lo que dice, habla muy bajito y se le entiende muy mal. Necesito tus filosas llamitas para talar algunos escondrijos del bosque. Un espíritu de destrucción, Rey Cactus. Podría perfectamente haber aparecido en un vídeo de Retropocon de 2013. ¿Qué puede ser más hermoso que un bosque en llamas? Tengo pensado hacer una serie para YouTube llamada Retropocon. Pero el temible Rey Cactus lo engaña, enfadándolo para que tire bolas de fuego que accidentalmente acaban quemando el bosque, dejándolo como algo sacado de un anuncio sobre el cuidado del medio ambiente. Smokey the Bear is gonna strangle me. Pero por suerte, el pintor consigue salvar el día con otro de sus poderes, que en este caso al menos tiene un poquito más de sentido, ya que crea una nube de tormenta que provoca una lluvia que apaga las llamas. Se puede entender que la dibujó, aunque a lo mejor sobraba que le pusiera rayos también. Después de aclarar las cosas con el espíritu del fuego y de ver a todos los animales intentando reconstruir la cabaña de Pedro, cortamos a otra parte del bosque que tiene su propio rey. ¿El Rey Neptuno? Tu emperador está aquí para ver a Neptuno. Sí, se llama así, solo que en vez de gobernar los mares, gobierna unos lagos. Más que el Rey Neptuno parece una mezcla entre Wart de Super Mario Bros. 2 y el jefe Nash de la amenaza fantasma. Rey Cactus, debí saber que eras tú. El Rey Neptuno está enfadado porque todos los troncos que fueron cortados debido al incendio han acabado en su ciénaga, y el Rey Cactus aprovecha su enfado para intentar hacer un pacto con él para que inunde el bosque. Luego inundaremos el bosque y ahogaremos al tal pintor y a sus amigos. ¡Así! ¡Que fuiste tú! Cuando las aguas bajen, tú tendrás tus lagos y yo tendré mis desiertos. Como os podréis imaginar, ir a donde vive el Rey de los Lagos y decirle quiero que inundes el bosque para luego crear un desierto no es la mejor idea del mundo. Y además técnicamente fue el Rey Cactus el que provocó el incendio que causó todos esos destrozos, así que Neptuno decide echarle de su lago con un barril lleno de agua infinita, que inunda el bosque igualmente. Su plan ha fracasado exitosamente. Pero antes de que pase todo eso, ¡cantan sobre ello! Y aquí vuelve a pasar lo que comenté de que las canciones han sido atribuidas a cosas muy bizarras. Por la explicación que os hemos ofrecido, Guay y yo, os imaginaríais una canción en la que el Rey Neptuno se enfada por la contaminación de su lago, o una en la que el Rey Cactus intenta hacer un trato con él. Pero lo que tenemos es... Las ranas de la ciénaga le cantan una nana al rey para que se duerma. Duerme en paz y pronto llegarás al mundo de los sueños más hermosos. De todos los momentos a los que poder dedicarle una canción, eligen uno que literalmente solo está ahí para justificar que pasa un día entero dentro de la película. Y encima eligen un tipo de música que hace que uno se caiga del sueño. ¡Qué buena ha sido esta siesta! Bien, entonces salen unas letras en la pantalla que... ¡Rayos! Hemos dormido tanto que hemos llegado a los créditos. El Rey Neptuno inunda el bosque y todos los animales se ayudan mutuamente para no ahogarse. Y tenemos otra escena hilarante de manera no intencional con Fifi. Es que mirad. ¡Yujú, Monsieur Oso! ¡Yujú! ¡Por Dios, Fifi, cuidado! Tenía los cascos puestos, no podía oírnos. El oso amoroso. Un oso tremendamente amoroso. La rescata y ahora son pareja, supongo. Pero ahora tienen el problema de que el agua se ha llevado todas las herramientas del pintor. ¡Pedro! ¿Por qué no
No puedo, la inundación se llevó mi estuche. Y es el castor el que decide ir a por ellas, en vez del oso perezoso que es lo suficientemente grande como para que el agua no le cubra, todo porque está demasiado ocupado haciendo lo mismo que estáis pensando en los comentarios. Sí, no os he quitado el ojo de encima. Yo, en cambio, sí que me he quitado un ojo de encima. Echaba de menos tus chistes de ojos, guay. Pues ojo, que aún puedo hacer más. El pintor, evidentemente, acaba salvando el día, pero esta vez le cuesta un poquito más. Estas dudas le acaban llevando hasta el Olmo, a quien le pregunta qué debe hacer ahora. Y una vez más, el Barón Pollen vuelve a darle las pistas necesarias, como si fuera el personaje que te da los tutoriales en un videojuego. La magia del Olmo encantado es tan solo por poco tiempo. Tu destino debe cumplirse mañana antes del amanecer. ¿Qué puedo hacer en tan poco tiempo? Busca a Picudín, el mago de la corte. Aquí le dice que para poder salvar el bosque a tiempo, necesita hablar con Picudín, el cual sigue emborrachándose en el bar y contándole sus penurias a la versión hetero de Greg y Angus. Mira, Escapocón, yo también puedo referenciar juegos indie como tú. Jugad a Night in the Woods, es muy buen juego. Para este punto ya podemos ver que Picudín no es realmente malvado, solo le teme al Rey Cactus y por eso trabaja para él. Pero después de la llegada de Pedro, se ponen a repasar la profecía y se dan cuenta de lo que significa realmente. El emperador piensa que la llegada de Pedro acabará con su reino. ¿Y qué hay de la parte que dice sus esperanzas floridas? ¿Olvidan que también los cactus a veces dan flores? Todo lo que tenemos que hacer es poner flores en él. Existe una poción. Yo puedo hacerla. Así que todos los animales del bosque se van a buscar las flores necesarias para que el castor pueda preparar la poción mágica en su marmita. Desgraciadamente, Obelix no puede tomarla porque cayó en la marmita cuando era niño. Recuerda que caíste a la olla cuando eras niño. Pero el Rey Cactus decide dejar su fórmula de llamar a otros reyes para destruir el bosque. Esto empezaba a parecer más una serie de dibujos de los 80, en cuanto se entera de la traición de Picudín, así que envía a sus armas vivientes para capturarlo, y no solo lo consiguen, sino que cuando Pedro va a intentar detenerlas, cae en la trampa más obvia de la historia. Y una vez más, el irritante tipo azul de los tutoriales tiene que explicarles qué es lo que pasa. ¡Qué personaje más innecesario! Oye, no te metas así con Megazack. No, déjalo. Tiene razón. Sin el artista y el mago, será inútil todo tu trabajo. ¿Qué? Busca a uno en la celda oscura. El otro está bajo tierra madura. Después de una escena tonta del oso borracho, volvemos al castillo del Rey Cactus, que ha capturado a Picudín y va a hacer que conozca a alguien llamado el Gran Verdugo, el cual es una armadura gigante con una guillotina en el casco. Es un diseño muy creativo y, si eres un niño, seguramente hasta te dé pesadillas. Y eso es algo que siempre busco en las pelis animadas de los 80. Pero lo que tiene más afilado es su ingenio, porque el Rey Cactus le pide que cree una máquina para ejecutar a Picudín. Quiero que afiles tu ingenio y que inventes una maquinita picadora para este traidor. Es una armadura robot gigante. Él ya es una máquina de matar. Pero eso no es suficiente para el Rey Cactus, supongo, porque además de la máquina increíble que quiere usar para acabar con Picudín, tiene a su disposición a la Arrasadora, que usará para destruir todo lo que vaya por su camino. Creo que el tractor de Nim daba más miedo. La situación de Picudín es cruda, pero es peor aún la de Pedro, que ha sido atado y atrapado en una cueva poblada por... ¿champiñones? Al líder de los hongos, el señor Trufa, le importa un comino el Rey Cactus, porque como él y los hongos viven bajo tierra, nunca los ataca, y además quiere convertir al pintor en un hongo, y en esta película eso es un castigo peor que la muerte, porque o te acabas convirtiendo en Puxi, o en un estereotipo racista. Trufa Chufa va a bajar con los hongos a bailar. Le debo una disculpa al cuervo. ¿Y sabes que también cantan sobre ello? ¿Y que es un rap? Si tú sientes que en un hoyo caes, es que en mi mundo estás. Todo es húmedo, hay mucho lodo aquí. Si lo raro es que no fuera un rap.
el mago y el pintor no duran mucho en sus respectivas prisiones, ya que el castor le pide a un topo que cave un túnel por el que pueda escaparse el mago, y a Pedro lo acaba rescatando el oso habilidoso. ¡Cuidado, amigo! O los hongos se pondrán a cantar otra vez. El rey cactus pierde la paciencia al enterarse del rescate de los dos que pueden detener su malvado reinado, y se enfada tanto que destruye al gran verdugo gritándole, revelando que debajo de esa gran armadura no es más que un duendecillo. ¡Inepto! ¡Cabeza de alfiler! ¡No! Tío, olvídate de la arrasadora. Acércate al bosque y grítale. Y si el castor o el pintor intentan reconstruirlo, grítales también. Con la pócima terminada y con los poderes del pintor casi acabándose, haciendo que los animales hablen como el Donkey Kong de Saturday Supercade, todos los animales del bosque van a asaltar el castillo del Rey Cactus, cargándose a los guardias de maneras creativas. Bueno, creativas básicamente se resumen en distraer a los guardias para que vayan a un sitio y que el oso poderoso les pegue, ya sean los erizos haciendo un espectáculo de payasos o Fifi seduciéndoles con un baile sensual. Nótese que no habla en ningún momento, para que los guardias no sepan que es francesa. Hablando de guardias, en cierto punto de la película empiezan a salir estos guardias cactus que no estaban presentes en las primeras escenas. Tampoco es que reemplacen a las armas vivientes, porque siguen saliendo igualmente, así que me resulta extraño que de repente el Rey Cactus tenga un ejército de soldados genéricos distinto, aunque no es tan extraño como lo que hace Picudín ahora. Porque la profecía específicamente dice que el pintor tiene que ser el que le da la pócima al Rey Cactus, que si no, con Picudín nos bastaría. Y eso es exactamente lo que ocurre. Los animales consiguen llegar al castillo y mientras que ellos se encargan de las armas vivientes, el pintor le da la pócima al Rey Cactus mientras está durmiendo y roncando. Y entonces... ¡Oh no! ¡Ahora da más miedo! El anteriormente conocido como el Rey Cactus usa su magia para dejar el bosque más bonito que nunca, reforma su castillo para que sea más adorable y hasta convierte a la arrasadora en una noria. Y están todos tan contentos que bailan sobre ello. Porque la música del festival no tiene letra, que si no... Fifi y el oso poliamoroso intentan que el castor se una a su relación. Te invito a una limonada bien fría. Pero, Monsieur Castor, ¿por qué no viene con nosotros? Yo estaría encantada de estar con dos galanes tan guapos y apuestos. Pero él prefiere irse con la castora que salía al principio de la película. ¡No murió! ¡Ay, qué bonito! Desgraciadamente no todo es felicidad y ternura, porque el pintor ya no tiene un motivo por el que estar en el bosque, ahora que sus poderes se han acabado y no puede hablar con los animales, ni ellos con él. Esto le da a la película un final algo agridulce, y la escena en la que el pintor se despide de todos es bastante tierna. Sé que ya no entienden lo que digo, pero a todos los amo mucho. Le diré a los niños que los animales son sus amigos y que deben amar el mundo maravilloso de la naturaleza. Y sí, hay un número musical que reutiliza animaciones que no tienen mucho sentido, pero de todas las canciones, esta es la más justificada al estar justo al final. Además, la letra de la canción habla sobre cómo incluso cuando uno tiene que partir y seguir con su vida, separada de aquellos seres queridos con los que compartió tantos momentos, el impacto positivo que esa persona dejó al marcharse seguirá ahí. Y mientras esos recuerdos sigan vivos, será como si esa persona a la que echamos tanto de menos nunca se hubiera ido. Y el al partir sabe que no olvidará que aquí un milagro se hizo ¿Por qué le he dedicado un discurso tan bonito a la película que tiene la nana de las ranas y el rap de los champiñones? ¡Rápido! ¡Pon un chiste tonto para compensar!
Los corazones brillantes me han devuelto a la vida. Me los llevaré todos y luego quemaré este estúpido bosque. ¡Ah! Bueno. El bosque del Olmo Encantado es una de esas películas que, si bien no es buena, me cuesta bastante odiar. Tiene ideas bastante imaginativas, los personajes son simplones pero bastante simpáticos, en especial Picudín y su arco de redención, el estilo de animación es curioso y no se puede negar la importancia de la primera película animada producida en su país de origen. Pero por otro lado, la historia a veces se siente un tanto formulaica y con momentos que se conectan los unos con los otros de manera algo extraña. Los intentos de añadir efectos más ambiciosos dañan a la vista, la animación se repite como el ajo, y para ser un musical, ninguno de los momentos musicales realmente aporta nada a la película y no están lo suficientemente bien animados como para justificarlos por ese ámbito. En general, esta peli se siente más como algo que hubiera salido varias décadas antes, cuando los directores de películas animadas aún estaban intentando averiguar cómo estirar un corto animado para llegar a la hora y 20, pero habiendo salido en los 80, se acaba sintiendo algo anticuada. Aún así, cumple como curiosidad, y puedo entender por qué hay tanta gente que le tiene mucho cariño, pero también puedo entender por qué hay gente que empieza sus reseñas de esta peli así. Enchanted Forest. Pero Escapocón, ¿no vas a hablar también de su secuela, El sombrero del mago? Oh, gracias por recordármelo. Sí, en el año 1990, esta película recibió una secuela. Parece que se montaron un Bartók el Magnífico, o más bien al revés al ser anterior, ya que aquí el protagonista pasa a ser Picudín, el cual vive una aventura por su cuenta para salvar el bosque de otro rey malvado, solo que esta vez es un monstruo de hielo que quiere congelarlo. A diferencia del Bosque del Olmo Encantado, esta película no fue distribuida fuera de Croacia, y aparentemente se debe a que era una película demasiado violenta. Algún día intentaré buscarla y verla, ya que existen versiones subtituladas por fans, pero hasta ese día asumiré que es que la peli acaba así. Ah, sí. Una cosa más. Me alegro de que te cambiases el apellido, hijo de perra. Soy Escapocón y yo guay. Y volvemos al mundo real. ¡Pastillas! ¿Dónde están las pastillas? Esta parte hace los créditos y también sigue teniendo razón. No más recortes. ¡No más recortes! No más recortes. No más recortes. ¡Queremos nuestros entremeses! Me gusta el pie. No más recortes. ¿Y Face qué haces aquí? Yo también soy un arma viviente.